Saludos, que el Señor les bendiga de manera especial. Este es su programa Caminos Inescrutables. Les decimos en el nombre del Señor Jesucristo y damos gracias por todo el trabajo y la bendición que el Señor nos ha dado de poder pasar todo este año llevando enseñanzas de la palabra del Señor. Este es nuestro último mensaje del año 2023. Hoy es el último día del año para el occidente, así que le damos gracias al Señor por la oportunidad y privilegio que nos permite a todos poder difundir la palabra del Señor de una manera que podamos entenderla, tratando de ser simple ante lo complicado. Así que le damos gracias al Señor y bendecimos a todos aquellos que nos han seguido todo el tiempo hasta el día de hoy último día del año, y les bendecimos. Esperamos que pasen una despedida de año maravillosa, los que las pasan dentro de sus congregaciones adorando al Señor, los que no, que las pasan en sus casas, entre sus familiares, que también sean bendecidos por el Señor en este día. Recibimos así el año nuevo con el deseo de seguir hacia adelante sirviendo al Señor y cada día tratando de mejorar en la vida cristiana. Así que Dios les bendiga a todos, les bendecimos y esperamos que hoy la palabra del Señor les ayude a comprender mejor lo que está pasando en nuestros días acerca de lo que entendemos y lo que hemos llevado hasta el día de hoy, quién es Jesús, o lo que se llama teológicamente la cristología cristiana, es decir, de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, estamos trabajando y elaborando el tema de quién es Jesús ahora desde la Reforma hacia acá, es decir, desde que comienza después de la Reforma y después de la Contrarreforma, cuando comienzan a venir nuevas filosofías, y estas son las nuevas filosofías que se van a adaptar a las nuevas generaciones, a lo que se llama la época contemporánea. Y en esta época contemporánea, desde la Ilustración para acá, del racionalismo para acá, hemos cosechado muchas filosofías. Entre ellas, la más destacada es la filosofía kantiniana de Kant, Immanuel Kant, quien después de su ponencia sobre lo que se llama la crítica de la razón, va de esta manera a superponer a René Descartes, a Hume y a otros pensadores de su tiempo, y esta va a ser la filosofía que se va a usar para interpretar quién es Jesús. Así que es importante que nosotros miremos y podamos observar qué es lo que está pasando dentro de la filosofía, porque esta va a ser la filosofía que se va a usar para interpretar a quién es Jesús, y de ahí van a ser lo que se llama la teología liberal, que también es cristología liberal. Así que tratamos de ser simples entre lo complicado que es la filosofía y la historia, que es bastante complicada. Hay muchísimos pensadores que podríamos hablar de ellos, pero se nos haría sumamente importante, difícil e imposible tratar de tocarlos a todos. Así que hemos seleccionado bien subjetivamente mío de las personas más importantes o relevantes de las que va a nacer lo que se llama la teología liberal, cómo hemos sido influenciados como Iglesia del Señor hoy por la teología liberal y la interpretación que ésta ha dado a la fe cristiana, a la Biblia, a la palabra de Dios, cómo la ha tratado, y este es el punto más importante para nosotros los cristianos. ¿De dónde sale la teología liberal? ¿Qué es lo que está interpretando de quién es Jesús? Y cómo eso nos ha afectado a nosotros hoy como iglesia, como pueblo de Dios. Así que, antes de proseguir, oramos dándole gracias al Señor e invitando a la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro para que nos ilumine y nos ayude a entender lo que vamos a enseñar, que, como hemos dicho, es bastante complicado, pero hemos tratado de ser simplistas sin dejar de ser esenciales en lo que importa para la enseñanza de la fe cristiana. Así que oramos y invitamos a la presencia del Señor que nos ayude, nos fortalezca, ayuda a nuestro entendimiento y nos capacite para poder entender. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos, Señor, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él fue el que inspiró la palabra del Señor
ábrenos el entendimiento, danos iluminación de la verdad revelada en tu palabra para que podamos comprenderla. Hazlo porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, no solamente a mí, sino a todos mis oyentes. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Tengo unos versículos de la palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo 2, del verso 1 al verso 7, donde la palabra del Señor lee así como sigue: a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Quiero que sepan cuán duro es el combate que debo soportar por ustedes, por los de la Odisea y los que por tantos otros que jamás han visto mi rostro. Pido que tengan ánimo y que se afiancen en el amor y que tengan plenamente desarrollados los dones de entendimiento y que puedan penetrar en el gran secreto de Dios que es Cristo. En Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y el entendimiento. Les digo esto para que nadie os engañe con discursos bonitos. Aunque estoy completamente lejos, mi espíritu está entre vosotros y me alegro al ver el equilibrio y la solidez de su fe en Cristo. He recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino, permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos, siempre dando gracias al Señor. Y he leído de la Biblia latinoamericana. Así que vamos a proseguir con explicar la complejidad de Immanuel Kant, cómo él está planteando ahora cómo se recibe el conocimiento. Recuerde que él postuló tres factores importantes dentro de toda la filosofía que él planteó: qué puedo conocer, qué puedo hacer y qué puedo esperar. Y de esas tres suposiciones que él planteó, tomamos la número 1, ¿qué puedo conocer? Entonces, este es el esquema que Immanuel Kant planteó, y voy a explicar solamente esa parte de qué puedo conocer, porque de aquí es que se va a desarrollar, y los teólogos más tarde, biblistas, exponentes de la palabra de Dios, de aquí es que ellos van a sacar lo que se llama la teología liberal, o lo que hemos hablado del racionalismo desde la era de la Ilustración hacia acá, y cómo esto ha afectado la cristología, es decir, de quién es Jesús, cómo se ve Jesús en la vida del creyente en el día de hoy. Entonces, para poder entender el contexto de donde se desenvolvía Kant, hay que comprender que a lo largo de la historia de la filosofía y el conocimiento se entendía del siguiente modo, y estoy hablando de cómo se entendía la filosofía de antes de Kant, es decir, 300 y pico de años antes de Cristo hasta el tiempo de Kant, cómo se entendía el modo de entender el objeto y el sujeto. Entonces, habíamos hablado de que se entendía que un objeto, en este caso voy a poner una taza, ya es una taza de té o de café, y un sujeto, en este caso el sujeto soy yo, quien trato de conocer al objeto que es la taza. Entonces, el objeto tenía una verdad en sí misma, y el sujeto lo que tenía que hacerse era adaptarse pasivamente a ese sujeto. Esa era la manera de cómo se estaba entendiendo desde el tiempo de la filosofía aristotélica. Según la visión filosófica tradicional sobre el conocimiento, cada vez que yo percibo la taza, yo me adapto a una verdad indiscutible. De ese modo lo conozco, adaptándome pasivamente. En el lenguaje filosófico, yo soy ese sujeto y la taza es el ente, según lo explicaba Aristóteles. La taza también no solamente es el ente, también es sustancia. Entonces, porque es un ente y se sostiene a sí mismo, pero en Kant hay un giro. Kant va a defender sobre todo lo contrario. Él va a decir que conocer la taza no es adaptarse al ente, sino estudiar el conocimiento
es conocer al sujeto que está conociendo, en este caso al objeto que es la taza. Que ya el estudio ya no se iba a ir a mirar pasivamente al objeto, en este caso la taza, sino que ahora el conocimiento iba a estar estudiándome yo mismo de cómo yo conozco, de cómo yo entiendo las cosas. Entonces, dicho de un modo técnico, Kant funda un método trascendental que consiste en trasladar el interés del objeto al sujeto, o sea, a mí, que soy el que voy a conocer al sujeto. Ya no importa el sujeto o el ente o la sustancia, como le llamaba Aristóteles, es decir, la taza, sino que lo que importa es qué necesito yo como sujeto para convertirse en objeto de conocimiento, o dicho de otro modo, qué necesito yo para conocer la taza. Este método trascendental es un giro copernicano porque la filosofía a través de Kant se ve invitada a dejar de poner el énfasis en las cosas para empezar a poner el énfasis en las posibilidades que tiene el sujeto de conocer las cosas. Kant revoluciona la historia de esta manera de la filosofía, y nada desde el tiempo de él para acá volverá a ser igual. Entonces, antes de Kant, el debate filosófico acerca del conocimiento se entendía de dos posturas filosóficas distintas. Estaba lo que se llamaba el racionalismo y el empiricismo. Habíamos hablado que el racionalismo vino de René Descartes y que el empiricismo venía de David Hume. Entonces, el racionalismo, de quien ya conocemos, ya hemos dicho, de René Descartes, decía que el origen del conocimiento está en la razón y no en la experiencia. Lo empírico para un racionalista no tiene importancia, ya que el mismo Descartes planteaba que los sentidos engañan, y si los sentidos engañan, toda percepción que tengamos de lo empírico, es decir, de la experiencia, es algo mentiroso, es decir, nos puede engañar, y por lo tanto debemos confiar en la razón como sostén de la experiencia. Fíjense que, como estamos diciendo, desde René Descartes para acá va a empezar lo que se llama ese racionalismo simplista. Ya con Kant se va a elaborar mucho mejor el empiricismo, el racionalismo, y se va a hacer mucho más estructurado. Así que es a Kant quien los teólogos van a usar para interpretar ahora la propia Sagrada Escritura y mirar cómo yo conozco las cosas. Entonces, ya hemos dicho que en el asunto de lo que se conoce, la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, del otro lado de este debate está la idea del empiricismo inglés, de quien ya conocemos como Hume. Hume plantea que solamente existe el conocimiento de la experiencia. Para Hume, la información que proviene de la experiencia es la única fuente de conocimiento real que podemos conocer. Kant se encuentra entre medio de este debate entre René Descartes y Hume, y él va a traer una enseñanza que va a estar en el medio de estos dos debates, de estos dos pensadores, y él va a traer entonces una manera para conciliar y entender ambas posturas sobre el empiricismo y el racionalismo. Lo primero que tenemos que decir es que Kant era admirador de Hume, y al admirarlo, Kant se siente animado para buscar una alternativa al racionalismo. Pero Kant nos dice que Hume lo despertó del sueño dogmático, o lo que se llama el sueño de Descartes, y por eso que Kant comienza su obra diciendo que no hay duda que todos nosotros, que nuestro conocimiento procede de la experiencia, y aún así Kant no se conforma solamente con el empiricismo de su maestro Hume, sino que tratará de buscar un camino medio
ya que sabe bien que si sigue el camino del racionalismo caerá en el largo sueño dogmático de René Descartes, pero si se queda solo en el empiricismo entonces caería en el escepticismo donde cayó también Hume. El método trascendental de Kant, tal como ya hemos dicho, era un verdadero giro copernicano. Se anima a buscar una tercera vía que no sea el racionalismo de Descartes ni el empiricismo de Hume, sino que Kant lo va a llamar un apriorismo. Para llevarnos en este viaje del apriorismo, Kant proponemos el análisis de lo que él hablaba de los juicios, es decir, los juicios nos van a decir a nosotros cómo es que se obtiene la experiencia. De ahí que él va a enseñar lo que se llama el juicio a priori, el juicio posteriori, los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Y voy a explicarlos, a desarmarlos para que podamos entenderlo. Por un lado, el juicio a priori son los juicios que no dependen de la experiencia. Por ejemplo, los cuerpos son pesados, ya que este juicio no necesita entrar dentro de una experiencia. Es decir, la taza de té pesa y con eso ya no hay que entrar dentro de otro conocimiento para poder probarlo de que los cuerpos son pesados. Por otro lado, los juicios posteriores son aquellos juicios que requieren experiencia. Por ejemplo, la taza de té está caliente. Al tocar la taza, yo sé que lo que está dentro está caliente y para ese juicio necesito comprobarlo, probarlo, tocarlo para saber que la taza de café está caliente. El otro tipo de juicio se llama juicios analíticos. Y estos juicios analíticos están ya dentro de su propio predicado. Es decir, cuando hablamos de un triángulo, hablamos de una figura que tiene 3 lados. Cuando hablamos de un cuadrado, estamos hablando de una figura que tiene 4 lados. Ya en el objeto, el predicado triángulo, cuadrado, ya está dentro de él. Y están los juicios que se llaman juicios sintéticos. Y son esos juicios sintéticos que en el predicado se aporta algo nuevo que no estaba en el sujeto. Por ejemplo, la taza de té, o sea, la taza, en este caso la hicieron en América, podemos decir, la taza de té es americana. Si la hicieron en Puerto Rico, decimos, la taza es puertorriqueña. Y eso añade algo al objeto. En este caso, eso se llama juicios sintéticos porque aportan algo nuevo al conocimiento. Yo conocía la taza, pero no sabía de dónde era la taza. Entonces, de esa es la manera que Kant está explicando de cómo se pueden obtener los juicios para lo que es el conocimiento. Juan nos dice que la ciencia tiene que aumentar nuestro conocimiento, pero este conocimiento que aumenta tiene que ser seguro. Por eso es que Kant le dice que el juicio que cumple esos requisitos son los juicios sintéticos a priori. Esos juicios aportan algo nuevo porque son sintéticos, por lo que aportan ese objeto es algo universal y necesario. Por ejemplo, cuando nosotros decimos 2 más 2 es 4, si yo cuento 2 manzanas y 2 peras, 2 más 2 son 4, no importa dónde la cuente, si la cuento en Estados Unidos, si la cuento en China, en Japón, en cualquier lugar donde yo cuento 2 más 2, siempre va a ser 4. Entonces, Kant nos advierte que para que algo sea percibido, precisamente debe estar dentro de lo que se llama espacio y tiempo. Es decir, que yo conozco la taza en un espacio, es decir, arriba en mi mesa y en un tiempo, hoy domingo en la tarde. Entonces, Kant va a bautizar el espacio y el tiempo como las formas puras de sensibilidad. Ningún ser humano puede conocer fuera de lo que se llama espacio y tiempo de este mundo limitado que vivimos. Antes de seguir avanzando en esta enseñanza sobre Kant, debemos conocer el concepto kantiano más llamado el otro concepto que se llama el noúmeno.
Tradicionalmente, hablando de la historia de la filosofía, se pensaba que las cosas eran sustancias en sí, es decir, que existían más allá del sujeto y que se percibía en el sujeto o en el objeto, perdón. Esa realidad en sí, la metafísica previa a Kant, habilitaban a los filósofos a pensar de que podía existir un ser que le daba sustancia a ese objeto. Entonces, cuando Kant va a empezar a explicar el noúmeno, Kant tiene que sostener que la realidad en sí de esa taza es inconocible, es decir, no se puede conocer, ni afirmar nada de la realidad del objeto. El sujeto que conoce no puede afirmar nada sobre él en sí. Y eso es lo que es inconocible. Y Kant le va a llamar a eso el noúmeno. Entonces, el noúmeno es lo que yo no puedo conocer. Otro concepto fundamental para conocer la filosofía kantiniana es el otro es el fenómeno. Kant nos dice que las cosas, los objetos que se presentan a nuestra mente se perciben como fenómenos. Pero analicemos el por qué los filósofos antes de Kant, como Aristóteles, usaban la palabra sustancia para el ente u objeto, porque creían que los objetos se sostenían por sí solos. A partir de Kant se van a llamar ahora fenómenos. La palabra fenómenos en el griego significa lo que se me aparece. Que con Kant pasamos de una taza regular, una taza de té, que se sostiene en sí mismo, a una taza que es un fenómeno, porque así yo la percibo en mi mente, como un fenómeno. Porque se me aparece a mí que soy el sujeto que estoy conociendo al objeto. Entonces, antes de Kant, el centro del conocimiento era la taza. Después de Kant, la taza ahora es un fenómeno. Esa taza está sometida a la estructura de mis facultades cognitivas, de ahí que se llama fenómeno, porque está en mi cabeza, yo la percibo en mi cabeza, yo la vi con mis ojos, pero ahora yo la percibo en mi mente. Y la voy a percibir en lo que él llama espacio y tiempo, en un día específico, en un lugar específico. Entonces, como forma a priori de sensibilidad, porque siempre lo conozco dentro de lo que es y se va a llamar espacio y tiempo. ¿Se recuerdan que les había dicho que la ciencia avanza a través de lo que se llaman juicios sintéticos a priori? Porque son esos juicios que agregan algo nuevo y lo que agregan es universal. Kant se pregunta, ¿dónde serán esos juicios sintéticos a priori? Es decir, ¿dónde se dan esos juicios sintéticos donde pueden aportarme algo a mí? ¿Será posible en las ciencias o en todas las ciencias, en todos los saberes? Kant observa que esos juicios sintéticos a priori son posibles, por ejemplo, en las matemáticas, porque para poder intuir cualquier fenómeno, el sujeto posee estructura a priori de espacio y tiempo. Las matemáticas dominan el espacio y el tiempo. El espacio, por ejemplo, lo domina la geometría y el tiempo la aritmética. El noúmeno escapa de los dominios de la matemática porque a través del espacio y del tiempo podemos percibir el fenómeno es decir, esa taza. Pero no podemos percibir la taza en sí, es decir, el noúmeno. Kant entiende también que esos juicios sintéticos a priori son posibles también en la física. El objeto para Kant percibe el fenómeno, pero el entendimiento de ese sujeto no se conforma con percibir meramente los fenómenos nada más. El sujeto necesita clasificar los objetos con esos fenómenos en categoría y son conceptos puros e innatos. Ese entendimiento del sujeto que extrae de la realidad conceptos, por ejemplo, mi entendimiento extrae
de todas las tazas que he visto en mi vida, la taza de té o la taza de porcelana. Entonces, lo cual aplico a toda clase de tazas, a las tazas que son de madera, de cristal y así sucesivamente. Entonces, pero mi entendimiento tiene también conceptos o representaciones que no extraje de la experiencia de haber visto tantas tazas en mi vida. Estas representaciones son empíricas, es decir, de la experiencia, constituyen la condición de posibilidad para poder pensar todas las tazas. Y esas condiciones de posibilidad para que yo conozca una taza, Kant la va a llamar categorías. Y según él, esas son 12 categorías. Tomemos al azar, por ejemplo, una de las categorías, la singularidad, que según Kant, yo percibo una taza como la única que hay en mi casa. Porque percibo la taza con 12 categorías previas de entendimiento y las aplico a una sola, es decir, la singularidad. Recuerda, le habíamos hablado de Hume, el conocimiento empieza y se agota en la experiencia. Kant afirma que empieza en la experiencia, pero no todo lo que ocurre en el acto del conocimiento proviene de la experiencia. Al conocer también una categoría que el individuo impone, entonces Kant afirma que es posible que hay juicios sintéticos a priori en la física, porque la física estudia el origen y las causas de los fenómenos. Pongamos por ejemplo a Newton, había una acción y una reacción, son siempre iguales. Este juicio sintético a priori ni siquiera se confrontó con la realidad, es algo nuevo, es universal y es a priori. Pero ¿son posibles los juicios a priori en la metafísica? Es decir, lo que está más allá de la física. Esta es la pregunta más importante en todo el estudio kantiano, porque marca un antes y un después dentro de la enseñanza kantiana. Kant responderá que no puede haber juicios a priori en un noúmeno, en lo que no se puede conocer, porque no hay forma que aporte algo nuevo el conocimiento en la metafísica y que ese conocimiento nuevo sea necesario y universal. Esto se debe a la razón, a que la razón crea ideas y que esas ideas son tres. Número 1, Dios. Segundo, el mundo. Y tercero, el alma. Esto no tiene nada de empírico según Kant, ya que esas ideas no son fenómenos, sino que pertenecen al plano del noúmeno, es decir, de lo que no se puede conocer. Una afirmación metafísica, por ejemplo, podría ser: el alma es inmortal. Esta afirmación no se refiere a un fenómeno, sino al plano de lo que se llama metafísica o el noúmeno, lo que no puede conocer el sujeto. Kant, por ejemplo, va a cuestionar que el ser humano pueda tener la capacidad de conocer a Dios. Y él va a proponer que lo que tenemos en la Biblia es antropología, es decir, es la proyección del ser humano creando sus propios conceptos de Dios. Es desde aquí, desde la era de la Ilustración, que el Nuevo Testamento entra a ser rechazado como una verdad absoluta dentro de toda la era cristiana, es decir, desde el año 1 después de Cristo hasta el siglo XVI y XVII de la era cristiana. Es decir, que desde Kant para acá se va a remover todo el pensamiento filosófico de Platón, Aristóteles, y se va a implantar ahora la nueva filosofía kantiniana para poder explicar ahora las verdades que hay en la palabra del Señor. Es decir, que Kant, aunque era un pietista, es decir, luterano, y de hecho el pietismo fue una religión que se separa de la propia iglesia luterana para buscar una experiencia con Dios mucho más cercana que lo que era la ciencia y todos los estudios de conocimiento,
Y esta religión pietista que viene de la iglesia luterana se va a dividir, y de hecho Immanuel Kant era un luterano, y él es el que exactamente va a traer todo este nuevo movimiento que se llama del racionalismo. Y de ahí en adelante todo teólogo que va a hacer escritura, que va a hacer teología sistemática, que va a explicar la verdad de Dios, que va a explicar la cristología, la soterología, que va a explicar el tema de la creación de Dios, va a usar a Kant como la fórmula para interpretar ahora el texto bíblico. Por eso le traje esta manera de cómo Kant va a explicar cómo yo aprendo en los juicios sintéticos, y que estos juicios sintéticos son sintéticos a priori, y que son aquellos juicios que me van a brindar más información, y donde yo los puedo obtener ellos, pero yo no los puedo tener dentro de la metafísica, porque en la metafísica entra algo que está después de la física, metafísica, y de ahí dentro de la metafísica no se puede conocer a nada. Así que no se puede explicar a Dios, no se puede explicar el alma, y no se puede explicar todas aquellas cosas que, como no las entendemos, no las podemos ver, van a entrar en el plano del noúmeno de Kant. Entonces, dicho esto, vamos a estar mirando ahora a no solamente a Kant, sino a otros autores, entre ellos teólogos cristianos y aquellos que no eran cristianos. Eran muy pocos, pero la gran mayoría de ellos eran cristianos, incluyendo Descartes, Kant y todos los que hemos ya mencionado. Todos eran de las iglesias reformadas, unos de la iglesia reformada y otros pietistas, luteranas. Así que vamos a mirar todo esto dentro de los mismos cristianos, quienes van a traer todo un sistema de racionalismo, de cómo yo puedo conocer las cosas por medio de la razón. Y de aquí en adelante se va a echar por suelo, por así decirlo, todo lo que es revelación. Es decir, que los teólogos después de Kant van a estar usando el asunto de los juicios sintéticos a priori, y van a descartar todo aquello que no se pueda conocer. Y desde ese momento también se va a dividir en dos maneras la historia. La history, que va a ser la historia que se puede narrar desde el punto de vista racional, y va a estar la otra historia que se va a llamar mitos y fábulas, y de ahí va a entrar el Nuevo Testamento a ser categorizado como mitos y fábulas. Es decir, que cuando vamos a ver la vida de Jesús que nos narran los evangelistas de los evangelios, ellos van a estar diciendo que esto que está diciendo el evangelista no puede ser real, esto es un mito. Y de ahí la vida de Jesús, su enseñanza, su muerte, resurrección y segunda venida va a caer dentro del noúmeno, va a caer dentro de lo que es los conceptos de la mitología y las metáforas. Entonces, de ahí en adelante vamos a mirar cómo hoy se está interpretando quién es Jesús dentro de las nuevas filosofías. Como hemos dicho en el pasado, los padres de la iglesia interpretaron la cristología y usaron a los filósofos antes de ello para poder explicar, incluyendo a Platón, para explicar todo el montaje metafísico de lo que conocemos hoy como la cristología clásica de la era patrística. Es decir, que entraban dentro de lo que era la metafísica, el Dios hombre, Dios verdadero y hombre verdadero. Entonces la filosofía que viene del racionalismo, que viene de Immanuel Kant hacia acá, ella va a descartar todo lo que sea metafísica. Así que desde ahí en adelante no puede haber un hombre que sea hombre y que sea Dios a la misma vez. Entonces, lo primero que ha de decirse acerca de la importancia de Kant para la teología es que su obra marcó el fin del racionalismo fácil y simplista de Descartes, que había sido tan popular durante
las generaciones pasadas, siglo XVI y XVII. Ya del XVIII en adelante, lo que va a dominar exactamente es la filosofía kantiana, 17, 18, 19 y siglo XX y siglo XXI hasta el día de hoy. Entonces, al afirmar que la mente no puede penetrar más allá de los fenómenos hasta el noúmeno, es decir, la metafísica, o Dios, o el alma, Kant cuestionó todo lo que se puede decir sobre la sustancia, Dios, el alma, la libertad, entre otras cosas. Aún más en lo relativo a las cuestiones tales como la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la libertad para tomar decisiones éticas. Kant mostró que la mente puede llegar a dos conclusiones contradictorias e igualmente razonables. Y que la causa de esto es que en tales casos la mente pretende penetrar cuestiones que se pueden encontrar más allá de su alcance. Todos los argumentos tradicionales que pretenden probar la existencia de Dios parecen así haber perdido su valor desde Kant hacia acá. Por tanto, aquel deísmo que habíamos visto florecer en el siglo XVII, XVIII, resultaba ser ahora tan dudoso desde el punto de vista estrictamente racional como cualquier intento de basar la religión en la verdad revelada. Esto a su vez quería decir que los teólogos que a partir de Kant se ocuparan de estos temas tenían ciertas opciones. Y vamos a mirar estas tres opciones que tenían los teólogos biblistas, exégetas de la palabra de Dios, para poder interpretar ahora este asunto metafísico o lo que le llaman el noúmeno. La primera opción que tenían los teólogos era también la más obvia, era tratar de basar la religión en alguna facultad de la mente que no fuera razón pura, como pedía Kant, la razón pura. El propio Kant, en su crítica a la razón pura práctica y la religión dentro de los límites de la sola razón, siguió esta dirección. Para él, el lugar propio de la religión no es lo puramente racional, sino lo ético. Los seres humanos son por naturaleza seres morales. Y esa moralidad es un argumento a favor de la existencia de Dios. Fíjense que ahora no es lo razonable para yo entender a Dios, sino la ética, porque la ética, el ser humano que tiene una conciencia moral, eso va a llevarnos al conocimiento de que existe un Dios, la inmortalidad del alma, la libertad individual. Por tanto, lo que Kant ha hecho en este campo es sencillamente tratar de salvar algo de la tradición racionalista de la religión y hacerlo apelando no a la razón pura, sino a la razón práctica y moral. Durante el siglo XIX, habrían también algunos especialistas, Rich y su escuela, que seguirían esa pauta intentando fundamentar la religión sobre los valores morales. Otros, al tiempo que rechazaban tal intento de fundamentar la religión sobre este sentido, va a estar Schleiermacher, puede interpretarse como la respuesta para Kant. Y vamos a estar estudiando a Schleiermacher porque de hecho él es el padre de lo que se llama la teología liberal, y vamos a estar mirando que él nos va a decir cómo él va a interpretar a Jesús, cómo él va a interpretar los hechos históricos sagrados en la Biblia y cómo este concepto de llamar sagrado a la Biblia va a desaparecer en la teología liberal, y es lo que nos van a traer ellos a nosotros hoy, enseñándonos que la Biblia no se puede llamar un libro sagrado, y no solamente esto se ha hecho público dentro de lo que es la fe cristiana, sino fuera de ella, es decir, en el mundo secular. Así que, por otro lado, la opción también de Karl y Kierkegaard. Karl Barth se dice ser el teólogo más sobresaliente del siglo XX de nuestra historia, que va a tomar la segunda opción
que era regresar a la revelación. Si se ha mostrado que la razón pura es incapaz de penetrar en las cuestiones religiosas más importantes, esa razón ya no puede creerse superior a quienes se atreven a fundamentar su fe en la revelación divina. La razón es ya el juez supremo. Y esto es importante porque cuando decimos que la razón es el juez supremo, es que las antiguas filosofías, desde Platón, Aristóteles, hasta el siglo XV, se centraban en Dios. Eran de esta manera centradas en Dios y la razón. Cuando empieza Kant en el siglo XVII, XVIII de nuestra era y plantea su filosofía, ahora la centralidad va a estar en el hombre, va a ser antropocéntrica, y es el hombre quien decide. Él va a decir si Dios existe o no existe, porque se entiende que es la razón la que puede conocer, y yo no puedo conocer a Dios por medio de la razón. De esta manera es que va a entrar lo que se llama el liberalismo dentro de la fe cristiana y en el mundo secular, y como cada día la teología liberal va a tomar un gran auge hasta lo que conocemos hoy, las teologías modernas que tienen, por ejemplo, las teologías de liberación y las nuevas filosofías postmodernas que han tomado también la interpretación del texto bíblico y cómo han deformado estas filosofías la verdad del texto bíblico. Entonces, miramos que Kant, Karlbarth y Kierkegaard van a ser los teólogos que van a tomar esta parte de explicarnos ahora lo que se llama la neo-ortodoxia. Es decir, que de aquella ortodoxia que habíamos hablado de los padres de la iglesia, de los primeros siglos de la era cristiana, desde Karlbarth, Kierkegaard en adelante, se va a llamar la neo-ortodoxia. Entonces la razón, no es el juez máximo, en fin de cuentas se trata de una decisión de voluntad. Si alguien decide creer en la revelación, la razón no puede ya declarar que tal fe es insostenible. Si por otro lado alguien decide no creer, no hay cosa alguna que la razón pueda hacer para probar la validez de la revelación. Tal fue la opción que tomaron también Kierkegaard en el siglo XIX y también Karlbarth. También está la tercera opción, y esta la tomó Hegel. En Hegel, la tercera opción consistía en aceptar lo que Kant dice con respecto al papel de la mente que la mente ocupa en el conocimiento, pero entonces ampliar esa conclusión afirmando que la racionalidad es la naturaleza misma de las cosas, que el universo y su historia se comportan como una vasta mente cósmica. Tal fue el camino que siguió Hegel y el idealismo alemán. Entonces vamos a estar ahora explicando en un pequeño resumen, porque se nos hace tan difícil poder explicar esto con más luz y detalle, pero quiero llegar al punto que quiero llegar, y vamos a tomar ahora a Schleiermacher, a quien se llama el padre de la teología liberal, y de ahí en adelante de Schleiermacher va a tomar Karlbarth, Kierkegaard, y más tarde Wolfhard Pannenberg va a ser el que va a ir en contra exactamente de esta teología de Schleiermacher y de Karlbarth y de Kierkegaard, y él va a plantear que la resurrección de Jesucristo va a ser el punto inicial no solamente de la fe cristiana, sino de todo el cosmos. Entonces, mirando todo cómo ha ido corriendo toda esta filosofía, vamos a hablar ahora de Schleiermacher. La doctrina de la fe de Schleiermacher trata sobre tres temas principales. Está el yo, el mundo y Dios. Y él lo va a mirar desde diferentes ángulos. Cada uno de estos toma en cuenta primero el término general,
de una breve sesión introductoria que él escribe en su libro de la fe cristiana. Luego se les considera desde la doble perspectiva, de pecado y de gracia, que es el contenido específico de la conciencia religiosa. Él va a hablar del yo, él va a hablar del mundo y cómo el ser humano va a empezar en un proceso de evolución del yo hacia el mundo y del mundo hacia Dios, y cuando llegue a ese nivel evolutivo va a caer dentro de lo que se llama la dependencia o la espiritualidad o la piedad del cristiano. Hay dos atributos divinos que se basan directamente en la conciencia de pecado, y él los explica desde lo que es la santidad y la justicia. La santidad de Dios se relaciona con nuestro sentido de la incapacidad ante la bondad y el mandato de Dios. Por otro lado, la justicia divina se va a basar en nuestra conciencia de que no nos conformamos con la voluntad divina, y en nuestro sentido de que la maldad que existe en el mundo es castigo por nuestro propio pecado. En este punto, Schleiermacher añade que la misericordia de Dios no es un término que sea útil para la teología, puesto que parece implicar que Dios actúa de acuerdo a segundo nivel de la conciencia para aumentar nuestro placer y limitar así nuestro dolor. Por último, Schleiermacher se ocupa del yo, el mundo y Dios desde la perspectiva de la conciencia y la gracia. Al ver el yo bajo la conciencia de la gracia, hay que discutir dos temas: la persona y la obra de Cristo. Es interesante que desde Schleiermacher para acá, Schleiermacher va a interpretar a Jesús distinto a la ortodoxia que habíamos estudiado en los primeros siglos de la era cristiana. Y él va a usar a Cristo como humano divino, pero cuando habla de divinidad no está otorgándole a Jesús realmente divinidad, más bien que él tiene un acercamiento, una concordancia, una afinitud con la divinidad, pero en su lenguaje de que es divino no significa para él, para su teología, de que él es Dios y es hombre. Entonces quiero ser claro en esta parte, porque cuando nosotros leemos a Kierkegaard, a Schleiermacher, hablando sobre la divinidad de Jesús, cualquiera diría, no, él está aceptando que él es divino. No, él no está aceptando que es divino. Él lo que está aceptando es que Cristo era pasivo en su humanidad. Y hacer pasivo en su humanidad, que es la teología que él va a montar para hablar del yo, el mundo y Dios, él va a hablar de que ese ser pasivo hace que se relacione directamente con la divinidad. Y de ahí le llama Dios hombre y Dios humano, o sea, el humano y Dios en la persona de Jesús, pero él no está refiriéndose a él como realmente que es divino, sino que él es pasivo. Es un tipo de las herejías que habíamos estudiado al principio del siglo primero de la iglesia, donde la figura de Jesús humano era una figura pasiva, irracional, que no tenía ninguna capacidad ninguna, y eso lo llevó a la espiritualidad de Jesús o al ser divino de Jesús. Entonces, estoy tratando de hacer un paralelo con lo que ya hemos estudiado para que veamos que él no está hablando realmente de que Jesús era divino realmente, si era humano, no divino. Entonces, la actividad redentora de Jesús se debe a su perfección sin pecado, es decir, a su conciencia, fíjese cómo lo interpreta, a su conciencia absoluta de Dios, que nunca estuvo en conflicto en su segundo nivel de conciencia. Tal perfección no puede explicarse a base de sus antecedentes en la historia humana, puesto que lo que hay allí era pecado. Solo puede explicarse mediante solamente puede explicarse
mediante la existencia de Dios en él. Fíjese cómo él habla, la existencia de Dios en él. Él no era Dios, es diciendo la existencia de Dios en él, como Dios habitaba en Jesús, en otras palabras. Jesucristo es tanto divino y humano. Fíjese cómo le está diciendo, Jesús es tanto divino y humano. Mire cómo le explica él. En una unión de la naturaleza divina con la humana, solamente la divina era activa o se impartía a sí mismo, mientras solamente la humana era pasiva o se dejaba asumir. Pero durante el estado de esa unión, cada actividad era común a ambas naturalezas. En tal aseveración vemos una vez más cómo lo humano se define en términos de pasibilidad total ante Dios, y Dios como totalmente activo frente a lo que es humano. El hecho de que Jesús como humano es totalmente pasivo y por lo tanto absolutamente dependiente es su perfección sin pecado. Esa pasibilidad de la naturaleza en Jesús es también el medio que permite que se vea a Dios como totalmente activo en la vida de Jesús y que la unión tenga lugar. Si se le interpreta de ese modo, la doctrina tradicional de la unión de dos naturalezas en Jesús resulta aceptable para Schleiermacher. Mire cómo está distorsionando la ortodoxia de la fe cristiana que teníamos desde los primeros siglos de la era cristiana. Esa unión, sin embargo, no depende de la doctrina. Fíjese una de las cosas que ya le está rechazando. Esa unión sin embargo, esa unión no depende de la doctrina de la nacimiento virginal, que no se ha de tomar literalmente. Es decir, que una de las cosas que va a hacer exactamente Schleiermacher va a racionalizar el texto bíblico de cuando la Biblia dice que Jesús nació por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, que fue concebido según el Espíritu Santo. Y él va a decir, no se debe tomar el literal eso de que Jesús nació de una virgen por obra del Espíritu Santo, que no ha de ser tomado literalmente. Lo mismo es cierto de la doctrina de la resurrección, la ascensión y el regreso en juicio, que no son expresiones necesarias de la conciencia cristiana. Los discípulos sabían que Jesús era el Redentor sin estas doctrinas, es decir, sin la doctrina de la virginidad, sin la doctrina de la resurrección, la segunda venida y el reino. Resulta claro que aquí vemos a Schleiermacher algunos elementos comunes del racionalismo de Kant anterior que persistirían en buena parte del siglo XX y hoy el siglo XXI. Y es interesante que desde esta teología de Schleiermacher, el padre de la teología liberal, se va a echar por suelo todo lo que es lo sobrenatural en las Sagradas Escrituras. De esta teología racionalista es lo que van a hacer lo que hoy conocemos como la crítica textual de la Biblia. Es decir, que hoy en día los teólogos se han convertido, en vez de ser intérpretes de la palabra de Dios, son ahora críticos del texto bíblico. Es decir, que de ahora en adelante hoy se va a cuestionar si Moisés realmente escribió el Pentateuco. Se va a cuestionar si Pablo escribió las cartas de Pablo. Se va a cuestionar si los evangelistas escribieron ellos mismos las cartas o hubo alguien detrás de ellos que escribió otras cosas y añadió y quitó. Entonces, vamos a encontrar lo que se llama la crítica textual, pero vamos a mirar ahora los evangelios
desde el punto de vista de lo que es fábula, de lo que son mitos y metáforas. Es decir, que lo que allí el texto dice, hoy se va a interpretar dentro de la teología liberal como metáforas, como mitos que no son realidad, especialmente el nacimiento virginal de Jesús. Y de aquí va a salir toda una teología que se va a llamar, esa teología, se va a dividir esa teología en history, es decir, en que la teología history, la historia history es la historia que se puede contar de una manera racional. Pero la otra historia es la que se llama de mitos y cuentos. Y de aquí se va a dividir Jesús, desde aquí, desde Schleiermacher en adelante, se va a dividir a Jesús en lo que se llama el Cristo histórico o el Jesús histórico o Jesús de Nazaret, el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Entonces, vamos a estar explicando la semana que viene, en el nuevo año, qué significa esto del Cristo de la fe y el Cristo de la fe y el Jesús de Nazaret histórico, porque viene exactamente de la filosofía kantiniana, es decir, de la filosofía racionalista, y cómo los teólogos desde Kant hacia acá han comenzado a ser, la gran mayoría de ellos, liberales, porque tenemos teólogos muy hombres de Dios que entienden todas estas filosofías y que han decidido explicar la palabra de Dios tal como está escrita, porque han creído en lo que se llama la obra del Espíritu Santo, como el que inspiró a los autores del texto bíblico. Por eso que uno de mis supuestos, que aquí he explicado otras veces, que yo creo en que toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Yo parto de una teología que cree en la revelación de Dios a través de la palabra de Dios, y no solamente a través de la palabra de Dios, porque antes que la palabra de Dios se escribiera, ya Dios se había revelado por medio de la propia naturaleza, como dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión anuncia las obras de sus manos. Y ahí explica cómo sale el sol como un novio que sale de su tálamo y va a recorrer todo el espacio, es decir, a dar testimonio del Dios que creó este universo y el Dios que creó la raza humana. De ahí yo parto de la revelación bíblica para explicar el texto. Si usted no cree conforme a esto y usted cree que es racionalista, pues se tendrá que buscar otro programa que no sea este. Pero este se basa en el texto bíblico. Yo creo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Y aunque algunos hacen una división de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios para Israel, yo tengo mis objeciones a esa explicación, porque yo creo que toda palabra es inspirada de Dios, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Y segundo, que cuando hablamos del Antiguo Testamento, yo entiendo que hay cosas allí que concluyeron, pero hay cosas allí que todavía no han concluido y que están en el Nuevo Testamento esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, amados, te hemos tratado de explicar este asunto tanto histórico, teológico, cristológico y también soteriológico de la fe cristiana, y explicándote las filosofías en las cuales ha impactado la interpretación del texto bíblico en el día de hoy. Esperamos que esto te ayude para poder comprender, y cuando hojeamos libros de teología, poder mirar los autores en qué se están basando ellos para interpretar el texto bíblico. Así que te hemos llevado esta palabra desde una forma contextual y contemporánea, tratando de que puedas entender la verdad de Dios, y les bendecimos a todos en este año viejo y que puedan recibir el año nuevo en comunión con el Señor, esperando siempre la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ante todo, vamos a orar para despedirnos y decirles a todos feliz año nuevo. Vamos a orar y darle gracias al Señor soberano. Dios, gracias te damos por tu bondad y misericordia, por darnos el privilegio de poder compartir tu palabra.
a través de este medio para que sea de bendición a tu pueblo y puedan comprender qué es lo que se está dando dentro de la fe cristiana y cómo se está entendiendo quién es Jesús. Gracias, Señor, por Jesucristo el Señor, y saludo a mi hermana Abigail, que siempre, gracias al Señor, nos manda también saludos, y a todos aquellos que no lo hacen, pero que sabemos que están pendientes de nosotros y que nos escriben y nos dicen que están viendo el programa y que son de edificación para ellos. Dios les bendiga, amados. Hasta el próximo domingo, en la nueva semana del nuevo año. Que sean bendecidos y que el Señor les bendiga 1000 veces más que a mí.